cerebro límbico. El cerebro. Ahí está otra foto del cerebro. Y aquí tiene que ver con las lucecitas que se ven, que las pulsaciones eléctricas, de ahí el campo electromagnético, y de ahí el que sintamos atracción por ciertas personas y repelemos o nos repelen otras. Como los imanes, si ponemos dos polos negativos, no pueden juntarse. Un negativo, un positivo, se juntan. Entonces, en este caso, los iguales a nivel del alma nos vamos a atraer. Y es impresionante verlo y sentirlo y darnos cuenta. Y que cuando yo estoy de malas, todo sale mal. Cerebro límbico. Aquí está. La estructura del cerebro límbico. Giro cingulado, el septo, el fornix, hipocampo, cuerpos mamilares, amígdala, hipotálamo y el bulbo olfatorio. Aquí está. Adentro, acá está el reptiliano. Y este también está adentro, pero en otro lugar ahí adentro. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargada de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta. Anatomía del sistema límbico. El hipotálamo se ocupa fundamentalmente de la homeostasis, es decir, regula la sed y el apetito, la respuesta al dolor y al placer, la satisfacción sexual, la ira y la agresividad. También regula el sistema nervioso autónomo encargado del pulso, la presión arterial, la respiración y la excitación derivadas de respuestas emocionales. Cerebro límbico. Aquí está, miren. Ahí está un corte transversal del cerebro. Para que lo vean. Vamos a ver si nos da el puntero. Sí, aquí está el corte transversal. Hipotálamo, amígdala, hipocampo. El hipocampo está relacionado con la transformación de la memoria reciente a la memoria a largo plazo y a la memoria autobiográfica. Lo encontramos en la parte central del lóbulo temporal y tiene una importante función relacionada con la orientación y la memoria espacial. Recuerden que también tenemos memoria selectiva. El hipocampo entonces tiene una función muy importante en los procesos mentales relacionados con la memoria y el aprendizaje, tanto en la memorización de experiencias e informaciones abstractas como en la recuperación de recuerdos. Una persona con el hipocampo dañado seguramente padecerá amnesia anterógrada, es decir, será incapaz de generar nuevos recuerdos. El hipocampo está localizado en la cara interior de los lóbulos temporales, muy cerca del tálamo y las amígdalas. Las amígdalas cerebrales están situadas al lado de cada hipocampo. Entonces hay una en cada uno de los hemisferios del cerebro. Su papel está relacionado con la respuesta emocional aprendida que despiertan ciertas situaciones, por ejemplo, el miedo a una serpiente, y por lo tanto están involucradas con el aprendizaje emocional, por lo cual tienen un rol en el sistema límbico. La amígdala o cuerpo uy, vamos a ver. La amígdala o el cuerpo amigdalino es una masa de neuronas en forma de almendra localizadas en los lóbulos temporales.
Esta zona del sistema límbico está relacionada con la formación y el almacenamiento de memoria asociada a hechos o acontecimientos que nos hayan producido fuertes emociones. Se dice que la amígdala es la sede de todas las emociones. Además, estudios recientes también demuestran que este elemento tiene una fuerte implicación en la consolidación de la memoria. Tálamo. El tálamo se define como la estructura cerebral situada encima del hipotálamo. Todos los estímulos sensoriales, menos el olfato, pasan por esta zona de nuestro sistema límbico para después ser derivados a zonas más específicas. Esta parte de nuestro cerebro tiene la función principal de comportarse como núcleo de conexión y asociación de estímulos e información de carácter emocional. Hipotálamo. El hipotálamo es el responsable de muchísimas funciones neuronales. Es la zona del cerebro más importante para la gestión y coordinación del equilibrio de nuestro cuerpo. Este equilibrio se conoce como homeostasis y es el proceso mediante el cual nos regulamos y podemos llegar a mantenernos estables en nuestro entorno. Recientemente se ha descubierto que percibe los niveles de una proteína llamada leptina cuando comemos demasiado y como respuesta a esos niveles disminuye nuestro apetito. También regula conductas tales como los ciclos del sueño y el mantenimiento de la temperatura corporal. Ganglios basales. Los ganglios basales participan de forma indirecta en el sistema nervioso emocional. Estos se encargan de gestionar nuestras respuestas motoras, gestos o expresiones relacionadas con los estados emocionales producidos por las otras partes del sistema límbico. Estos gestos o expresiones, cuando vemos a alguien y ponemos cara, decimos acá en México, de fuchi, está diciendo que esto está producido por, estoy pensando algo sin darme cuenta que estoy pensando, es tan rápido que mi cuerpo responde. Y es cuando ataca en automático o muestra desprecio o admiración desde lo que está aquí adentro de mi cabeza. En un chat, en uno de los a los que pertenezco, estaban hablando de un teniente coronel que ya se retira y hablan de la guerra y hablan de, en fin, no comulgo con esto, con todo respeto para los que sí tengan familiares en ejércitos. Cuestión de eso de qué está en mi sistema familiar y qué es lo que me atrae y qué es lo que me apaga o me hace alejarme de. Entonces, es eso, lo que está dentro de mi cuerpo. En los límites del sistema límbico se encuentra la corteza orbitofrontal, que es la válvula de salida de las órdenes emocionales hacia zonas del lóbulo frontal encargadas de la planificación y creación de estrategias. Por tanto, tiene un importante papel a la hora de aplacar los impulsos irracionales que llegan del cerebro límbico y a hacer pasar solo parte de estas señales, aquellas que servirán para definir bien los objetivos de las acciones con metas a medio o largo plazo. Aquí está, miren, aquí está. Ya lo habíamos visto de alguna manera. Aquí está el hipocampo, ¿sí? Y aquí está el hipotálamo. Bien. Alteraciones, demencia, está relacionado con las causas de enfermedades neurodegenerativas, particularmente la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick se refiere a alteraciones de la personalidad y la conducta como desinhibición,
conducta antisocial y apatía, y de las capacidades ejecutivas, planificación. Ansiedad, que es el resultado de anomalías a la hora de regular la actividad de la amígdala. Se ha descrito el circuito del miedo, el cual incluye la amígdala, la corteza prefrontal y la corteza circulada anterior. Epilepsia. Surge como consecuencia de una alteración en el cerebro límbico. La epilepsia del lóbulo temporal es la más común en adultos y sucede por esclerosis en el hipocampo. Parece que este tipo de epilepsia se debe a una disfunción a nivel de las emociones. Desde la mirada sistémica del señor Hellinger, la epilepsia tiene que ver con asesinatos escondidos de generaciones anteriores. Y bueno, tiene sentido en que hay una disfunción a nivel de las emociones. Si asesinaron allá atrás al tatarabuelo, bueno, las generaciones posteriores van a estar conflictuadas por esa situación hasta que lo vemos desde constelaciones familiares y también constelaciones familiares fenomenológicas. Epilepsia psicomotora. Las neuronas situadas en la zona del hipocampo se lesionan, afectan los lóbulos temporales y sus síntomas varían entre defectos en la grafía, la escritura, escribir con letras demasiado grandes o pequeñas, disfunciones sexuales y convulsiones en el cerebro. Lo quité muy rápido. Yo leí cerebro, pero es en el cuerpo. Y convulsiones en el cuerpo. Por eso tenía que regresarlo. Trastornos afectivos. Se muestra variación en el volumen del cerebro límbico en trastornos afectivos como el trastorno bipolar y la depresión. Estudios funcionales han revelado actividad menor en la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior en los trastornos afectivos. Traducción: no me puedo acercar a mi mamá no se puede acercar a mí. Ese sería para mí un trastorno afectivo. Autismo. El autismo y el síndrome de Asperger conllevan una alteración en aspectos sociales. Estructuras del sistema límbico, como el giro cingulado y la amígdala, están alteradas en estas enfermedades. Esto lo dice Jaime Naranjo Alcaide, neuropsicólogo. Y yo digo que el autismo también tiene que ver con asesinatos o muertes trágicas. O abortos no asumidos por parte de la madre. Esquizofrenia. Muchos estudios demuestran que esta enfermedad está relacionada con una notable disminución del hipocampo. Por ello, este trastorno también cursa con desorganización de la memoria y del aprendizaje. Para el señor Hellinger, la esquizofrenia tiene que ver con asesinatos dentro del sistema familiar. Es decir, el abuelo que mata a la abuela que manda a matar al abuelo porque se quiere quedar con el amante, por ejemplo. Esa es la esquizofrenia, donde la persona esquizofrénica tiene tanto al perpetrador como a la víctima en su cuerpo. Y a veces se comporta como víctima y a veces como perpetrador. Encefalopatía límbica. Los pacientes que sufran de esta enfermedad suelen presentar pérdidas de memoria a largo plazo, cambios en la conducta y en algunos casos extremos, convulsiones. La encefalopatía puede tener síntomas sutiles al inicio, pero suele avanzar rápidamente. Sin embargo, tiene buen pronóstico y un buen tratamiento puede garantizar la recuperación completa. El TDA, trastorno déficit atención e hiperacción. Una parte de la comunidad científica afirma que este tipo de trastornos atencionales surgen en personas con un defecto por agrandamiento en la zona del hipocampo y las amígdalas. Sostienen que al haber tantas neuronas sobreexcitadas, los niños presentan desinhibición conductual y emocional. Para mí, Gloria Irma Dávila,
el famoso TDAH, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, tiene que ver con hermanitos no nacidos, no reconocidos, sean por parte de mamá y papá o por parte de mamá con otros hombres o de papá con otras mujeres. Otra mujer, otras mujeres. Otro hombre, otros hombres. Y aquí es que pasó uno de los gatitos encima del teclado y lo dejé así, porque son los no reconocidos. Funciones del sistema límbico. Se encarga de la regulación y la expresión motora de las emociones y cumple con diferentes funciones en nuestra vida diaria. Busca la autopreservación de la especie mediante la activación de los sistemas de homeostasis. Se encarga de gestionar la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria. Los circuitos de placer y adicción pasan por la amígdala, el hipocampo y otros núcleos del sistema límbico, por lo que los sentimientos agradables se inician ahí mismo. Ahora, si es el sistema de las emociones y es también el lugar donde hay adicciones, tiene que ver con la afectividad, la falta de conexión con papá, con mamá. Y entonces vamos a ser adictos a algo. Siempre, sí, siempre mamá y papá, siempre. Sobre todo mamá, pero papá no se queda atrás. Activa el sistema nervioso autónomo, se encarga de enviar señales a los nervios para mantener un estado de alerta, sistema nervioso simpático, o para inhibir dicho estado, sistema nervioso parasimpático. Se está investigando una posible implicación del sistema límbico en algunas conductas sexuales. También, ahí está el cerebro emocional. Regula los sentimientos relacionados y está relacionado con el sistema límbico. El teoría del cerebro triúnico, 3 en 1. Aquí está el reptiliano, aquí está el límbico en anaranjado, el reptiliano en rojo, el límbico en anaranjado y la neocorteza, corteza cerebral o neocórtex en amarillo. Y las referencias son las mismas. Bueno, hay más. Ya. Bien. Nos falta uno y tenemos 6 minutos. Ay, ¿qué hacemos? ¿Lo terminamos de ver? ¿O lo vemos la próxima clase? ¿Qué prefieren? Hablen ahora. Hablemos ahora. La próxima para verlo bien a detalle como estos, ¿no? Bueno, yo digo, yo digo. Sí, Sí, en la próxima. sí, por eso pregunto, porque Sí. ya iba a empezar a meter turbo, a meter el acelerador para explicar más rápido. Sí, entonces, claro que sí, por supuesto, lo vemos la próxima clase. Yo tengo una pregunta, maestra. Dígame. Cuando empecé a poner mi computadora, me recordé de alguien que, pues, el padrastro del padre de mis hijos, él tuvo un hermano y su hermano asesinó a su mamá. No sé si con el hacha o con otra cosa que mencionaste ahí. Ujú. Ajá. Y yo lo que pensé mientras estaba escuchando ellos entonces todavía son familia de mía, aunque no ni siquiera lo conocí, pues Sí, bien. porque gracias a ese sería el abuelo afectivo de tus hijos. Sí, O ellos el abuelastro, sí. el abuelo afectivo. Y bueno, y eso pasó en México, y nosotros estábamos ya acá en Los Ángeles, pero pues quedó así, como ya nadie habla de él.
todo. A ti te está tocando hablar de él y darle un buen lugar en tu corazón a ese abuelo afectivo de tus hijos, porque ese abuelo afectivo, si entendí bien, él mató a su papá. ¿Te entendí bien? No, ya me confundiste. El abuelo ¿cómo dijiste? Abuelastro, abuelo afectivo. Ujú. Abuelo afectivo, su hermano de él fue el que mató a su mamá Ah, bueno, y estaba él en México. quedó en familia, amor. Sí. Y sí, él lo metieron a la cárcel y pues ya no supimos de él. Y como Bueno, eso, entonces estás hablando del tío abuelo afectivo de tus hijos, sí, que, correcto. que mató a la bisabuela afectiva de tus de hijos. mi- correcto, Ujú, sí. ujú, Ah, bueno, ujú. Bueno, parte sí, de mi familia, sí. es parte de la familia de todos. Sí, bien, Ujú, gracias. Sí. claro que sí, y gracias por recordarlo y por compartirlo también. Sí. Muchas gracias. Sí, en todas las familias hay asesinos y asesinados, en todas, en todas. Hasta la Biblia lo dice con Caín y Abel. Y a mis 60 y tantos años de edad vengo a enterarme que tuvieron 3 hijos, Adán y Eva, no solo Caín y Abel, o Abel y Caín. También hubo un tercero que se llamó Set, S-E-T-H, Set. Entonces, seguimos aprendiendo y lo vamos a ver más. Bueno, lo retomé porque un joven acá se llama Set. Y le digo, ¿y ese nombre? Porque yo tengo la palabra S-E-T, así lo escribe él, como estuche, palabra en inglés. Me dice, fue uno de los hijos, según la Biblia, de Adán y Eva. Dije, Dios mío, cuánto por aprender todavía. Sigamos abriendo nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes a seguir aprendiendo. Sí. ¿Algún otro comentario, aportación, duda, pregunta? Yo, buenas Ujú. noches. Buenas noches. Eh, Cuando te quería preguntar si puede andar sobre el trastorno de déficit de atención y el hecho que puede ser, hace poco supe que antes de mí hay un hermano mayor. Hoy en la tarde le estuve escribiendo un poco en el chat. Ujú. Eso. Sí, sí. Eh, las personas que podemos no concentrarnos, que tenemos dificultades en concentrarnos, a veces son por causa de hermanos, a veces pueden ser tíos, pueden ser primos, en este caso, es decir, los hijos, los hermanos de mis papás, las hermanas. Cuando hay bebés no reconocidos, no tomados en cuenta, el sistema familiar, dice el señor Hellinger, siempre va a pedir que incluyamos a todos, a todos. Hoy tuve una sesión y el otro día tuve una sesión. Siempre he tenido muchas sesiones. Y resulta que me comentan que la niña, una de las hijas, se estaba sintiendo mal. Y de eso que empezamos a hablar y resulta que había 3 bebés
no reconocidos antes de esa bebé, de esa niña. Entonces, para mí el trastorno déficit de atención e hiperactividad tiene que ver con hermanos no nacidos, no reconocidos. Generalmente son los no nacidos y no reconocidos. Tal vez nació uno, pero no se está tomando en cuenta. Entonces, es como si mi alma supiera que algo me falta y estoy inquieta y estoy inquieta. Sí, Ujú, así, con las manos así como lo estás haciendo. ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a ese hermano mayor, a esos hermanos mayores, por primera vez te veo. Y estoy volteando a mi derecha, porque los mayores van a mi derecha, los menores van a mi izquierda. Y háganlo independientemente si tienen o no hermanos, porque es una buena manera de estirarse después de estar tanto tiempo sentados. Entonces les digo, volteo a la derecha y les digo, por primera vez los veo, son mis hermanos mayores y tienen su lugar en mi corazón. No sé cuántos sean, porque a veces no sabemos cuántos son, no importa, ahora los veo. Y si son menores también. Y entonces por eso en ocasiones las dietas no funcionan, porque estamos comiendo por 2 o por 3 o por 4. Sí. Ujú. Ujú. Y hay más características. Empezamos algo y no lo terminamos. Sí. Abortamos. Mm. Abortamos entre comillas. Abortamos proyectos, abortamos lecturas, abortamos. Claro. Ujú. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Y creo que hay más, pero necesitaría recordar. Vamos a ver qué es que... Bueno, son las personas multifuncionales. A todo le tiran y a nada le pegan. Sí. Ujú, Claro. ujú. Con el paso del tiempo, en la adultez va pesando más, como que en la Ujú. adolescencia era más llevable, en la juventud aceptable y ahora con la adultez es como que ya no deseo más esa situación en mi vida. Bueno, es cuando ya estamos listas para los cambios. Y en lugar de decir, no deseo esa situación en mi vida, digo, ya estoy lista para estar de otra manera en la vida. ¿Sí? Sí. Ujú, sí. Bien. ¿Alguien más? Gloria, yo tengo una pregunta. Dime, Natacha. En el caso de mi hijo, que yo perdí un bebé espontáneo, pero Ujú. no es el papá de mi hijo, y mi hijo, el que está en vida, tiene ahorita 6 años y está pasando por eso, es súper inquieto, nos concentra, siempre está en otro mundo, ¿verdad? ¿Cómo hago, cómo trabajo eso con él? Nada Le más digo también que vea, le dices, tienes un hermano mayor por parte mía. Él es el hermano mayor de su papá, el hijo mayor, disculpa. no, sí, del papá, sí. Ajá. O Del sea, papá. sería, sí, del papá. Bueno, yo no sé si el papá también perdió bebés en otro momento, ¿verdad? Pero, Pregunta, okay. pregunta y Sería el segundo mío y el primero del papá ahorita, que yo sepa. que sepamos. Pero ya Que sepa cuando ya dijiste, el lugar seguro para tu hijo es el menor. el menor. Ok, El tuyo es el menor. Y del también. papá, el papá hay que preguntar, ¿sí? Ok, Ujú. está bien.
Gracias. Sí, y no hay necesidad de medicar a ningún niño para tranquilizarlos. No tiene nada que ver con eso. Es el sistema que nos está hablando que algunos de sus miembros no están siendo tomados en cuenta. Asuntos familiares me llaman. Entonces, muy a tiempo terminamos ya la clase. Y ya al rato me comunico con la prima. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo más? Y si no, ya para poder decir hasta mañana quienes quieran participar en la clase de mañana. Mañana es de 6 a 9. Mañana es jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.